Esta noche nos adentraremos en uno de los aspectos más perturbadores y fascinantes de la civilización humana, el castigo. Pero no hablaremos de cualquier forma de justicia. No. Esta noche exploraremos las leyes más severas, los castigos más crueles, las sentencias más implacables que el Oriente antiguo y medieval conoció. Desde las orillas del Tigris y el Éufrates hasta las montañas de Persia, desde los palacios de la antigua China hasta los jardines de Bagdad bajo el califato abasí. Durante los próximos 60 minutos desentrañaremos juntos los misterios de códigos legales que se grabaron en estelas de diorita hace más de 3700 años. Exploraremos documentos históricos que revelan sistemas de justicia tan sofisticados como brutales, crónicas medievales que describen castigos que desafían nuestra comprensión moderna de la humanidad y evidencias arqueológicas que confirman que estas prácticas no eran meras exageraciones de cronistas sensacionalistas, sino realidades documentadas de sociedades complejas. Este viaje no será fácil. Visitaremos lugares donde la justicia y la crueldad se entrelazaban de formas que hoy consideraríamos incomprensibles. Pero es importante, necesario incluso, entender que estos sistemas de castigo no surgieron del vacío ni de la simple maldad humana. Cada ley cruel, cada castigo implacable, cada sentencia brutal tenía un contexto, una lógica, una razón de ser dentro de las sociedades que las crearon. Quiero hacer una promesa solemne antes de continuar. Todo lo que escucharás esta noche está basado en fuentes históricas verificables. Cada descripción, cada fecha, cada nombre proviene de documentos históricos auténticos, de crónicas contemporáneas a los eventos que narramos, de excavaciones arqueológicas meticulosamente documentadas por académicos reconocidos. No encontrarás aquí sensacionalismo vacío ni leyendas sin fundamento. Somnialis se compromete con el rigor histórico incluso cuando las verdades que revelamos son incómodas. ¿Y ahora? Permíteme transportarte a una escena específica, un momento congelado en el tiempo que encapsula todo lo que exploraremos esta noche. Es el año 754 a.C. El sol del mediodía golpea sin piedad las calles de Babilonia, la ciudad más grandiosa del mundo conocido. En la plaza principal, cerca del gran templo de Marduk, una multitud se ha congregado. Hombres con túnicas de lino, mujeres con velos que apenas protegen sus rostros del sol abrasador, niños que se asoman entre las piernas de los adultos. Todos han dejado sus quehaceres para presenciar lo que está por ocurrir. En el centro de la plaza, construido especialmente para esta ocasión, se alza un horno de ladrillos de barro cocido. Las llamas ya danzan en su interior, alimentadas por leña de cedro que los esclavos no dejan de añadir. El calor es tal que incluso a 10 metros de distancia, la gente siente que su piel podría quemarse. 2 guardias del rey traen a un hombre. No es un criminal común, es un panadero, un comerciante respetado del barrio de los artesanos. Pero ha cometido un crimen imperdonable según las leyes de Babilonia. Ha adulterado el peso del pan que vendía, engañando a decenas de familias durante meses. Las denuncias llegaron al palacio. Los inspectores reales comprobaron el fraude y ahora el código de Hammurabi, grabado en piedra negra en el corazón de la ciudad, exige su precio. El panadero no grita, no súplica. La resignación ha reemplazado al terror en su rostro. Conoce las leyes, sabía las consecuencias. Y ahora, ante cientos de testigos, los guardias lo conducen hacia el horno. Pero detengamos aquí esta escena, porque para entender verdaderamente por qué este castigo era no solo legal, sino considerado justo y necesario, debemos retroceder mucho más en el tiempo. Debemos viajar a los orígenes mismos de la civilización, cuando la humanidad decidió por primera vez que los crímenes debían codificarse y los castigos estandarizarse. Para comprender las leyes crueles de Oriente, primero debemos entender dónde, cuándo
y por qué surgieron los primeros códigos legales de la humanidad. Y ese viaje nos lleva inevitablemente a Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, la cuna de la civilización tal como la conocemos. Alrededor del año 3500 a.C., algo extraordinario comenzó a suceder en las llanuras aluviales entre el Tigris y el Éufrates. Las primeras ciudades-estado surgieron como islas de orden en un mundo caótico. Uruk, Ur, Lagash, Kish, nombres que resuenan con el poder de lo primigenio, se convirtieron en centros de población donde miles, eventualmente decenas de miles de personas vivían en proximidad sin precedentes. Y aquí surge el problema fundamental que daría origen a todos los códigos legales posteriores. ¿Cómo mantener el orden cuando miles de individuos con intereses diferentes, ambiciones contrapuestas y conflictos inevitables conviven en espacios reducidos? La respuesta antigua fue clara, directa y, según los estándares modernos, a menudo brutal. La ley codificada respaldada por castigos severos. Los sumerios, esa civilización extraordinaria que inventó la escritura cuneiforme hace más de 5000 años, fueron los primeros en intentar sistematizar la justicia. Documentos en tablillas de arcilla recuperados de las ruinas de ciudades sumerias nos revelan que ya en el tercer milenio antes de Cristo existían conceptos de propiedad privada, contratos comerciales, leyes matrimoniales y, crucialmente, castigos específicos para crímenes específicos. Pero es en el año 250 a.C. cuando encontramos el primer código legal escrito que ha sobrevivido hasta nuestros días, el código de Ur-Nammu, rey de la tercera dinastía de Ur. Este documento, fragmentado pero legible, representa un hito monumental en la historia humana. Por primera vez, las leyes no eran simplemente decretos arbitrarios de un rey caprichoso, sino normas establecidas y públicas que, en teoría, se aplicaban a todos. Permíteme leerte una traducción de una de sus provisiones, preservada en una tablilla de arcilla que hoy descansa en el Museo de Estambul. Si un hombre comete un asesinato, ese hombre debe ser ejecutado. Si un hombre comete un robo, será ejecutado. Si un hombre ha sido acusado de brujería, debe someterse a la ordalia del río. Si es declarado inocente, su acusador pagará 3 siclos de plata. ¿Notas algo fascinante aquí? Ya en este código tempranísimo, encontramos elementos que definirían la justicia oriental durante milenios. Proporcionalidad del castigo al crimen, la pena capital como respuesta a ofensas graves, y métodos de prueba que a ojos modernos parecen supersticiosos, pero que en su contexto tenían una lógica cultural profunda. La ordalia del río, mencionada en ese fragmento, merece especial atención porque ilustra perfectamente cómo la religión, la ley y el castigo se entrelazaban inextricablemente en el Oriente Antiguo. Cuando un acusado era sometido a esta prueba, era arrojado al Éufrates. Si se hundía y se ahogaba, era considerado culpable y su acusador recibía sus propiedades. Si flotaba o lograba nadar hasta la orilla, los dioses lo habían declarado inocente y su acusador era ejecutado por falso testimonio. Cruel, dirías. Supersticioso, añadirías. Pero considera esto. En una sociedad sin ciencia forense, sin análisis de ADN, sin cámaras de seguridad ni testigos objetivos, ¿cómo determinar la verdad? La ordalia no era arbitraria dentro de su sistema de creencias. Era la forma en que los dioses mismos, se creía, intervenían en los asuntos humanos para revelar la verdad que los mortales no podían discernir. Pero el código de Ur-Nammu era solo el comienzo. En los siglos siguientes, cada nuevo imperio, cada nueva dinastía en Mesopotamia produciría sus propios códigos legales, cada uno más elaborado que el anterior. El código de Lipit Ishtar del año 1930 a.C.
expandió las provisiones de Ur-Nammu. El código de Shnuna, contemporáneo al anterior, introdujo el concepto de compensación financiera como alternativa a ciertos castigos físicos, y entonces, alrededor del año 1754 a.C., surgió el código legal más famoso de la antigüedad, uno que influiría en los sistemas legales de todo el Oriente Medio durante más de 1000 años, el Código de Hammurabi. Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, no solo era un conquistador que unificó Mesopotamia bajo su cetro, era también un administrador brillante que comprendió algo fundamental. Un imperio solo puede mantenerse si sus súbditos comprenden claramente qué se espera de ellos y qué consecuencias enfrentarán si transgreden. Su código, grabado en una estela de diorita negra de más de 2 metros de altura, contenía 280 y 2 leyes que cubrían prácticamente cada aspecto de la vida babilónica. Y aquí, querida audiencia de Somnialis, encontramos por primera vez articulado de forma explícita el principio que definiría la justicia oriental durante milenios, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Esta frase, que muchos asocian con la Biblia, en realidad tiene sus raíces más profundas en el Código de Hammurabi, pero el concepto es más complejo de lo que parece a primera vista. No era simplemente venganza institucionalizada. Era, de hecho, un intento de limitar la violencia, de asegurar que el castigo fuera proporcional al crimen, ni más ni menos. Antes de Hammurabi, la venganza de sangre era común. Si alguien mataba a tu hijo, tú podías matar a toda su familia. Si te robaban una cabra, podías quemar la casa del ladrón. El código de Hammurabi decía, no, el castigo debe ser equivalente al daño causado, no mayor. Pero aquí es donde la crueldad entra en escena, porque la proporcionalidad, en la mente antigua, significaba a menudo sufrimiento físico directo. La ley 196 declaraba, si un hombre libre ha destruido el ojo de un miembro de la aristocracia, se destruirá su ojo. La ley 200, aún más escalofriante, si un hombre ha arrancado el diente de otro hombre de su mismo rango, se le arrancará su diente. Y luego estaban los castigos que iban más allá de la simple reciprocidad. La ley 129 decía, si la esposa de un hombre ha sido sorprendida yaciendo con otro hombre, se les atará y se les arrojará al agua. La ley 229. Si un constructor ha construido una casa para alguien y no la ha hecho sólida, y si la casa que ha construido se derrumba y causa la muerte del propietario de la casa, ese constructor será ejecutado. ¿Ves el patrón? No era solo castigar el crimen, era eliminar al criminal de la sociedad de la forma más definitiva posible. Y en casos donde la muerte no era suficiente, la mutilación aseguraba que el criminal llevara la marca de su transgresión por el resto de su vida. Documentos cuneiformes de archivos judiciales babilonios, descubiertos en excavaciones de los años 1930 en lo que hoy es Irak, revelan que estos castigos no eran teóricos. Los registros de tribunales muestran casos específicos, nombres de criminales, descripciones de sus crímenes, sentencias pronunciadas y, en algunos casos, confirmaciones de que las sentencias fueron ejecutadas. Un documento particularmente revelador, catalogado como tablilla número 3512 en la colección del Museo Británico, describe el caso de un comerciante llamado Dream Sin, que falsificó el sello de otro mercader para apropiarse de un cargamento de lana. El veredicto fue claro. Se le cortaría la mano derecha en la plaza del mercado como advertencia para otros que pudieran considerar el fraude comercial. Pero Mesopotamia no era el único lugar donde se estaban desarrollando sistemas legales sofisticados y castigos severos. Al este, en las montañas y mesetas de lo que hoy es Irán, otro grupo de pueblos estaba forjando su propio camino hacia la civilización, y con ella sus propias concepciones de justicia y castigo.
Los elamitas, los medos y eventualmente los persas, todos desarrollarían sistemas legales que, aunque influenciados por sus vecinos mesopotámicos, tendrían sus propias características distintivas. Y al este de ellos, más allá de las montañas del Hindu Kush, en los valles del Indo y eventualmente en las llanuras del Ganges, otra gran civilización estaba articulando sus propias ideas sobre el Dharma, el karma y la justicia cósmica, que se manifestaría en castigos tanto en esta vida como en las siguientes. Y aún más al este, en los valles del río Amarillo, una civilización que eventualmente se conocería como China estaba desarrollando su propio sistema de pensamiento legal, donde el concepto de Li, o ritual apropiado, se entrelazaría con Fa, la ley codificada, para crear un sistema de justicia que duraría milenios y que, en su severidad, rivalizaría y a menudo superaría cualquier cosa que Mesopotamia pudiera imaginar. Pero antes de viajar a esas tierras lejanas, debemos quedarnos un poco más en Mesopotamia y el Oriente Medio cercano, porque después de Hammurabi, después de los babilonios, vendrían otros imperios, otras dinastías, otras concepciones de la justicia. Y con cada nueva civilización, los castigos se volverían no solo más codificados, sino también más elaborados, más públicos y, en muchos casos, más brutales. Si el código de Hammurabi representaba un intento de civilizar la justicia mediante la proporcionalidad, lo que vino después mostraría que la humanidad aún tenía mucho que aprender sobre la misericordia, particularmente los asirios, cuyo imperio dominaría el Oriente Medio desde el siglo XIV hasta el siglo VII a.C., llevarían el concepto de castigo severo a nuevas alturas, o más bien a nuevas profundidades. Los asirios eran, según todas las fuentes históricas disponibles, un pueblo guerrero. Su capital, Nínive, era una ciudad fortificada en las orillas del Tigris que albergaba palacios decorados con relieves que celebraban conquistas militares con detalles gráficos. Pero lo que nos interesa esta noche no son sus campañas militares, sino sus leyes, específicamente el conjunto de tablillas conocidas como las leyes asirias medias. Estas leyes, descubiertas en excavaciones en el sitio de la antigua ciudad de Asur durante la década de 1910, datan aproximadamente del siglo XII a.C. Son notablemente diferentes del código de Hammurabi en un aspecto crucial. Son mucho más severas con las mujeres y mucho más explícitas en sus descripciones de castigos físicos. Permíteme compartir algunos ejemplos que ilustran la mentalidad asiria respecto al castigo. La tablilla A, sección 8, declara: si una mujer ha aplastado el testículo de un hombre en una pelea, se le cortará un dedo. Si además el otro testículo resulta afectado, se le arrancarán ambos pechos. La severidad aquí no es arbitraria. Los asirios creían que los crímenes contra el cuerpo debían ser castigados mediante la destrucción del cuerpo del perpetrador. Pero hay más. La misma tablilla continúa con docenas de provisiones relacionadas con el comportamiento femenino, cada una con castigos que incluían flagelación, mutilación y, en casos extremos, empalamiento. El empalamiento, querida audiencia, merece una explicación, aunque la descripción será necesariamente perturbadora. Era un método de ejecución en el cual una estaca de madera afilada se insertaba en el cuerpo de la víctima, usualmente desde el perineo hacia arriba, con cuidado extremo de no perforar órganos vitales inmediatamente. La estaca luego se erigía verticalmente y el condenado moría lentamente, a veces durante días, por shock, deshidratación y eventual fallo orgánico. Los asirios representaban este castigo en sus relieves de palacio, no para glorificar la crueldad per se, sino como advertencia de lo que les esperaba a los rebeldes y transgresores graves. Pero debemos entender el contexto.
Para los asirios, estos castigos severos no eran simplemente sadismo institucionalizado. Eran parte de un sistema de control social en un imperio vasto y diverso, donde las rebeliones eran constantes y la unidad debía mantenerse mediante el temor. Los anales de los reyes asirios, crónicas oficiales grabadas en arcilla y piedra, mencionan repetidamente estos castigos como elementos disuasorios. Un texto particularmente revelador, los Anales del rey Asurbanipal, que reinó del 668 al 627 a.C., describe con orgullo cómo trató a los líderes de una ciudad rebelde. Arranqué las lenguas de aquellos cuyas bocas habían blasfemado contra Asur, mi Dios. Desollé vivos a los nobles que habían conspirado contra mí, y colgué sus pieles en las murallas de la ciudad como advertencia. El desollamiento, otra práctica documentada en fuentes asirias, consistía en remover la piel de una persona viva, comenzando usualmente por las extremidades y avanzando hacia el torso. Era un castigo reservado para los crímenes más graves contra el Estado o la religión. Y sí, tenemos evidencia arqueológica de que esto no era mera propaganda. Esqueletos descubiertos en sitios asirios muestran marcas de corte consistentes con esta práctica. Pero los asirios no estaban solos en su severidad. Al norte y al oeste, en las tierras de Anatolia, el imperio hitita, que floreció del 1600 al 1200 a.C., desarrolló su propio código legal que, aunque menos brutal que el asirio en algunos aspectos, tenía sus propias peculiaridades inquietantes. Las leyes hititas, preservadas en tablillas cuneiformes descubiertas en la antigua capital de Hattusa, actual Turquía, revelan una sociedad obsesionada con la compensación y la restitución. A diferencia de los asirios, que favorecían el castigo corporal, los hititas preferían multas y pagos compensatorios. Pero para ciertos crímenes, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad y la religión, los hititas mostraban una crueldad que rivalizaba con la de sus vecinos. La ley 187 declaraba: si un hombre tiene relaciones sexuales con una vaca, es un crimen capital. Será llevado ante el rey. El rey puede ordenar su muerte o perdonarlo, pero el hombre no se acercará al rey. La bestialidad era vista no solo como un crimen contra la moral, sino como una contaminación que podía afectar a toda la comunidad. El castigo usual era la muerte, a menudo mediante hoguera, y se mataba también al animal involucrado para purificar la comunidad. Más inquietante aún era el tratamiento hitita de la magia negra. La ley 170 declaraba: si alguien practica magia negra, es un crimen capital. Los registros de juicios por brujería en archivos hititas muestran que el método preferido de ejecución era enterrar viva a la persona acusada, a menudo en una fosa con perros vivos, basándose en la creencia de que esto impediría que el espíritu maligno del brujo contaminara la tierra. Un documento particularmente escalofriante, descubierto en los archivos reales de Hattusa y fechado alrededor del 1300 a.C., describe el juicio de una mujer llamada Tarhunta Siti, acusada de haber hechizado a la reina causándole una enfermedad. El documento detalla su tortura, diseñada para extraer una confesión, y su eventual ejecución mediante inmersión en agua hirviendo, un método que los hititas llamaban la purificación por fuego líquido. Mientras tanto, al sur de Mesopotamia, en la península arábiga y las tierras de Canaán, otros pueblos desarrollaban sus propias tradiciones legales. Los fenicios, esos maestros del comercio marítimo, tenían leyes especialmente severas contra el fraude comercial y la piratería. Un grabado fenicio descubierto en Biblos, fechado alrededor del 1100 a.C., describe el castigo para un capitán de barco que robó un cargamento que debía transportar. Fue cegado con hierros candentes
y dejado en una isla desierta para morir. Los cananeos y posteriormente los israelitas desarrollarían sistemas legales influenciados por sus vecinos mesopotámicos, pero con sus propias características distintivas. La Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, contiene un código legal conocido como la Ley Mosaica, que data en su forma escrita del siglo VI a.C., aunque sus tradiciones orales son mucho más antiguas. Este código, preservado en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, muestra claras influencias de Hammurabi, incluyendo el principio de ojo por ojo, pero también introduce conceptos únicos. La lapidación, por ejemplo, se convierte en el método estándar de ejecución para una variedad de ofensas, desde el adulterio hasta la blasfemia. La lapidación era una forma de castigo particularmente comunitaria. No era simplemente una ejecución, era un acto en el que toda la comunidad participaba, literalmente. Los testigos del crimen arrojaban las primeras piedras, seguidos por otros miembros de la comunidad. La persona condenada era colocada en un pozo poco profundo para evitar que escapara, y las piedras se arrojaban sistemáticamente hasta que la muerte ocurría, usualmente por trauma craneal severo o asfixia. Un pasaje del Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 20 al 21, describe esto específicamente para el caso de una mujer acusada de no ser virgen en su noche de bodas. Entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera. La brutalidad aquí tiene un propósito: hacer del castigo un espectáculo público que reforzara las normas sociales. Pero quizás uno de los aspectos más perturbadores de los códigos legales de esta región y período era el concepto de castigo colectivo. Si un individuo cometía ciertos crímenes, especialmente traición o blasfemia, no solo él, sino toda su familia podía ser castigada. Esta práctica está documentada en fuentes asirias, hititas e israelitas. El libro de Josué, capítulo 7, relata la historia de Acán, un israelita que robó objetos dedicados a Dios durante la conquista de Jericó. Cuando fue descubierto, no solo Acán fue ejecutado mediante lapidación, sino también sus hijos, sus hijas, su ganado y todas sus posesiones fueron destruidas y quemadas. La lógica era que la contaminación del pecado se extendía a todo lo que el pecador poseía o tocaba. Esta mentalidad de contaminación y purificación mediante castigo brutal permearía el pensamiento legal del Oriente Medio antiguo durante siglos. No se trataba simplemente de castigar al individuo, sino de purificar a la comunidad entera del mal que el crimen había introducido. Y debemos recordar que todos estos códigos legales, todos estos castigos brutales, estaban respaldados no solo por el poder del Estado, sino también por la autoridad religiosa. Los dioses, se creía, habían ordenado estas leyes. Los reyes eran sus representantes en la tierra. Desafiar la ley era desafiar a los dioses mismos, y los castigos severos eran vistos como necesarios para mantener el orden cósmico, no solo el orden social, pero nuestro viaje apenas comienza. Porque mientras estas civilizaciones del Oriente Medio cercano estaban codificando sus leyes y refinando sus métodos de castigo, al este, más allá de las montañas y los desiertos, otros imperios estaban surgiendo con sus propias concepciones de justicia, castigo y el papel del sufrimiento en el mantenimiento del orden social. Y en algunos casos, harían que los asirios parecieran misericordiosos en comparación. En el año 559 a.C., un evento sísmico sacudió el Oriente. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia sin siquiera tener que asediarla. Sus ejércitos entraron en la ciudad más poderosa del mundo, mientras los babilonios celebraban un festival religioso. Con esta conquista nació el Imperio Aqueménida, que en su apogeo se extendería desde las costas del Mediterráneo hasta los valles del río Indo, el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Ciro
Era conocido por su relativa clemencia, algo inusual para los conquistadores de su época. Liberó a los pueblos esclavizados, permitió el retorno de los judíos a Jerusalén, respetó las religiones locales. Algunos historiadores modernos lo llaman el primer defensor de los derechos humanos, basándose en el Cilindro de Ciro, un documento de arcilla donde proclama sus políticas tolerantes. Pero no debemos confundir tolerancia religiosa con suavidad en la justicia. El imperio persa, bajo Ciro y sus sucesores, especialmente Darío el Grande y Jerjes, desarrolló un sistema legal que combinaba la eficiencia administrativa con castigos que, cuando se consideraban necesarios, eran de una brutalidad calculada. Los persas heredaron mucho de las tradiciones legales mesopotámicas, pero añadieron sus propios elementos. Particularmente significativo era el concepto de la justicia del rey, donde el monarca persa era visto no solo como gobernante político, sino como la fuente última de toda justicia en la tierra, actuando en nombre de Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Heródoto, el historiador griego que escribió en el siglo V a.C., dejó relatos fascinantes y perturbadores sobre la justicia persa. En su obra Las Historias, libro V, describe un caso particularmente notable durante el reinado de Cambises, hijo de Ciro. Había un juez llamado Sisamnes que había aceptado un soborno para dictar un veredicto injusto. Cuando Cambises descubrió esto, ordenó que Sisamnes fuera ejecutado de una manera que sirviera como advertencia permanente. Fue desollado vivo y su piel fue cortada en tiras que se usaron para tapizar el asiento del tribunal donde había dictado sus veredictos. Luego, Cambises nombró al hijo de Sisamnes como el nuevo juez, ordenándole que se sentara en la silla tapizada con la piel de su padre como recordatorio constante de lo que les sucedía a los jueces corruptos. ¿Es esta historia completamente factual? Los historiadores modernos debaten la fiabilidad de algunos detalles de Heródoto, pero el hecho de que tal historia se contara y se creyera ampliamente nos dice algo importante sobre cómo se percibía la justicia persa. Implacable, ejemplar y diseñada para dejar impresiones duraderas. Otro método de castigo persa que Heródoto menciona repetidamente es la crucifixión. Contrariamente a la creencia popular, la crucifixión no fue inventada por los romanos, sino que era una práctica común en el Oriente Medio mucho antes. Los persas la usaban regularmente para castigar la rebelión y la traición. El proceso era metódico y diseñado para maximizar el sufrimiento mientras se mantenía al condenado vivo el mayor tiempo posible. La víctima era atada o clavada a una viga de madera vertical, a menudo con los brazos extendidos en otra viga horizontal, formando una cruz o una T. La muerte llegaba lentamente, a través de la combinación de asfixia, pérdida de sangre, shock y deshidratación, y podía tomar días. Heródoto narra que después de que Darío el Grande capturó Babilonia tras una rebelión en el año 522 a.C., crucificó a 3.000 babilonios prominentes alrededor de las murallas de la ciudad como advertencia. Excavaciones arqueológicas en Babilonia han revelado una capa de destrucción fechada en este período, consistente con la supresión violenta de una rebelión. Pero quizás el castigo persa más infame, al menos en la imaginación popular, era uno que los griegos llamaban escafism, derivado de la palabra griega para bote. Las fuentes sobre esta práctica son limitadas y algo contradictorias, pero la descripción más detallada viene de Plutarco, escribiendo siglos después, quien afirma haber leído relatos de esto en archivos persas más antiguos. Según Plutarco, el condenado era colocado dentro de un bote estrecho o entre dos botes pegados, con solo la cabeza, las manos y los pies expuestos. Era forzado a ingerir leche y miel hasta que desarrollara diarrea severa.
más miel era untada sobre su rostro y extremidades para atraer insectos. El bote era entonces dejado flotando en un estanque estancado o pantano bajo el sol. El condenado, incapaz de moverse, sumergido en sus propios excrementos, cubierto de moscas, abejas y eventualmente gusanos que se abrían paso en su carne en descomposición, moría lentamente durante días, a veces hasta 2 semanas. Este castigo, conocido como la barca, era reservado supuestamente para los crímenes más graves contra el rey o los dioses. ¿Practicaban realmente los persas este método? La evidencia directa es escasa. No tenemos inscripciones persas que lo confirmen, y algunos académicos modernos sugieren que podría ser una exageración o incluso invención de los griegos para demonizar a sus enemigos persas. Pero otros señalan que las descripciones de castigos igualmente brutales en otras fuentes persas hacen plausible que algo similar pudiera haber existido. Lo que sí sabemos con certeza, basándonos en inscripciones aqueménidas y relieves en sitios como Persépolis y Behistún, es que los persas no rehuían la violencia pública cuando consideraban que era necesaria. La gran inscripción de Behistún, tallada en un acantilado por orden de Darío el Grande, describe en detalle cómo suprimió rebeliones en todo el imperio, mencionando específicamente la ejecución de líderes rebeldes mediante empalamiento y mutilación. Uno de los pasajes de la inscripción de Behistún, traducido del persa antiguo, dice: Gaumata, el mago, y sus seguidores principales fueron ejecutados. Sus cuerpos fueron colgados en estacas en el lugar donde habían blasfemado contra Ahura Mazda. Que todos vean qué les sucede a aquellos que desafían al Rey de Reyes. Los persas también tenían leyes estrictas relacionadas con el fuego, considerado sagrado en el zoroastrismo. Profanar el fuego, incluso accidentalmente, podía resultar en castigos severos. Documentos arameos del período persa, descubiertos en Elefantina, en Egipto, mencionan casos de personas castigadas por arrojar cadáveres o impurezas al fuego, con penas que iban desde multas severas hasta la muerte por inmolación. La ironía macabra de ser quemado vivo por profanar el fuego sagrado. Pero no todos los castigos persas eran públicos y espectaculares. El imperio también desarrolló un sistema sofisticado de prisiones y castigos que implicaban el exilio. Las fosas del rey, prisiones especiales para prisioneros de alto rango, eran notoriamente brutales. Según Diodoro Sículo, otro historiador griego, estas prisiones contenían calabozos profundos donde los prisioneros importantes eran mantenidos en condiciones de oscuridad total, a veces durante años, alimentados apenas lo suficiente para mantenerlos vivos. Un caso famoso, relatado tanto por Plutarco como por Tesías, un médico griego en la corte persa, es el de Histiaeus de Mileto, un tirano griego que había sido aliado de Darío pero cayó en desgracia. Fue mantenido en la corte persa en lo que se podría llamar arresto domiciliario dorado, pero cuando intentó escapar y liderar una rebelión, fue capturado nuevamente. Darío, furioso por la traición, ordenó que Histiaeus fuera crucificado, y su cabeza embalsamada fue enviada al rey como prueba. La crueldad persa hacia los traidores se extendía incluso después de la muerte. Los cuerpos de los rebeldes ejecutados no recibían entierro apropiado, una degradación terrible en una cultura que bajo la influencia zoroástrica consideraba el tratamiento apropiado de los muertos como espiritualmente crucial. Los cadáveres eran a menudo dejados para ser devorados por animales carroñeros, asegurando que el espíritu del traidor no encontrara paz en el más allá. Sin embargo, sería injusto caracterizar el sistema legal persa como simplemente brutal. También incorporaba elementos que algunos académicos consideran sorprendentemente progresivos para su época. Los persas desarrollaron un sistema de jueces provinciales, los jueces reales, que viajaban por el imperio asegurando que las leyes se aplicaran de manera relativamente consistente. Darío, el Grande, estableció códigos legales para diversas satrapías del imperio,
respetando hasta cierto punto las costumbres locales mientras imponía estándares imperiales en cuestiones consideradas fundamentales. Además, había un concepto de apelación al rey. En teoría, cualquier súbdito podía apelar directamente al gran rey si creía que había sido juzgado injustamente por un juez local. En la práctica, esto era raro y difícil, pero el principio existía y ocasionalmente se ejercía, especialmente por nobles y funcionarios importantes. Documentos administrativos en elamita y arameo, descubiertos en Persépolis, revelan un sistema legal que, aunque severo, también estaba obsesionado con la documentación y el procedimiento. Cada juicio importante era registrado, cada castigo documentado, cada apelación anotada. Esta burocracia legal, heredada de tradiciones mesopotámicas, pero refinada por la administración persa, aseguraba que, al menos en teoría, la justicia fuera predecible y no completamente arbitraria. Pero la predecibilidad en el castigo no significa suavidad. Los persas creían firmemente que la severidad del castigo disuadía el crimen y, más importante, mantenía el orden en un imperio vasto y culturalmente diverso. El miedo, calculaban, era un pegamento social más efectivo que el amor o la lealtad en un imperio compuesto por docenas de pueblos conquistados. Y este imperio persa, con su mezcla de tolerancia administrativa y crueldad judicial, duraría más de 2 siglos hasta que otro conquistador, Alejandro de Macedonia, lo derribaría en el año 330 a.C. Pero las prácticas legales persas no morirían con el imperio. Influirían en los reinos helenísticos que siguieron, en el imperio romano que eventualmente dominaría el Mediterráneo, y más tarde, en el imperio islámico que surgiría en la misma región. Y hablando del Islam, debemos mencionar que varios siglos después de la caída del imperio aqueménida, cuando los conquistadores musulmanes árabes barrieron Persia en el siglo VII después de Cristo, descubrirían muchas tradiciones legales persas que, filtradas a través de la interpretación islámica, influirían en el desarrollo de la Sharia, la ley islámica. Pero esa es una historia para más adelante en nuestro viaje esta noche. Por ahora, debemos viajar aún más al este, más allá de las montañas Zagros, más allá de las mesetas iraníes, hacia las tierras del subcontinente indio y, eventualmente, hacia el lejano oriente, donde encontraremos sistemas legales y concepciones de castigo que, en su complejidad filosófica y su brutalidad práctica, rivalizarían con todo lo que hemos visto hasta ahora. Cruzamos ahora las montañas del Hindu Kush y descendemos hacia los valles fértiles del subcontinente indio, una región que ha sido hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas y filosóficamente sofisticadas de la humanidad. Aquí, en las orillas del Indo y el Ganges, encontraremos un enfoque del castigo radicalmente diferente, aunque no menos severo, que el que hemos visto en Mesopotamia y Persia. La civilización del Valle del Indo, que floreció desde aproximadamente el 3300 hasta el 1300 a.C., nos ha dejado ciudades notablemente planificadas como Harappa y Mohenjo-Daro, pero lamentablemente su escritura permanece sin descifrar, y por lo tanto sabemos poco sobre sus leyes y sistemas de justicia. Debemos avanzar en el tiempo hasta el período védico, cuando los textos en sánscrito comienzan a iluminar la vida legal y social de la India antigua. Los Vedas, los textos religiosos más antiguos del hinduismo, compuestos entre el 1500 y el 500 a.C., contienen referencias a conceptos legales y castigos, aunque están mezclados con himnos religiosos y rituales. Pero es en textos posteriores donde encontramos códigos legales detallados, los Dharma Sutras y, más importante, el Manusmriti, también conocido como las leyes de Manu. El Manusmriti, compuesto aproximadamente entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo, es uno de los textos legales más influyentes de la India antigua. Pero aquí
Debemos hacer una distinción crucial que nos ayudará a entender todo lo que sigue. En la concepción hindú, el castigo no es simplemente una respuesta humana al crimen, es parte de un orden cósmico más amplio. El concepto de dharma, que podríamos traducir muy imperfectamente como deber, orden cósmico o ley natural, permea todo el pensamiento legal hindú. Cada persona, según su varna o casta, tiene un dharma específico, un conjunto de obligaciones y comportamientos apropiados. Violar tu dharma no solo es un crimen contra la sociedad, es una disrupción del orden cósmico que genera karma negativo, consecuencias que te seguirán no solo en esta vida, sino en futuras reencarnaciones. Esta dimensión cósmica del castigo hace que el sistema legal hindú sea único. El rey, según el Manusmriti, no castiga simplemente para mantener el orden social o disuadir el crimen. Castiga para ayudar al criminal a purgar su karma negativo, para restaurar el dharma, para realinear el universo moral que el crimen ha perturbado. Permíteme leerte un pasaje del Manusmriti, capítulo 8, verso 322. El castigo es el rey, es el varón, es el líder, el gobernante y el garante de los 4 órdenes de la vida. El castigo gobierna a todas las criaturas. El castigo solo los protege mientras duermen. Los sabios declaran que el castigo es el dharma. En este contexto, veamos qué castigos prescribía el Manusmriti. Y aquí encontramos algo fascinante. Los castigos variaban enormemente dependiendo de la casta del criminal y de la víctima. Este no era un sistema igualitario. La misma ofensa cometida por personas de diferentes castas recibía castigos radicalmente diferentes. Por ejemplo, el Manusmriti, capítulo 8, verso 270, declara: si un brahman, un sacerdote, roba a alguien de baja casta, debe pagar 8 veces el valor de lo robado. Si un kshatriya, un guerrero, comete el mismo robo, debe pagar 16 veces. Si un vaishya, un comerciante, roba, debe pagar 32 veces. Y si un shudra, de la casta servil, roba, debe pagar 64 veces, o si no puede pagar, debe convertirse en esclavo. ¿Notas el patrón? Cuanto más alta tu casta, menor el castigo relativo. La lógica, según los comentaristas del texto, era que alguien de alta casta, particularmente un brahman, cometía una ofensa mucho más grave contra el dharma, precisamente porque debería haber sabido mejor. Pero en la práctica, esto significaba que los de casta alta a menudo escapaban con multas, mientras los de casta baja sufrían castigos físicos severos o esclavitud. Y los castigos físicos en el Manusmriti son detallados y, en muchos casos, brutales. Para el adulterio, el texto prescribe lo siguiente en el capítulo 8, verso 372. Un hombre de casta baja que tiene relaciones sexuales con una mujer de casta alta debe ser ejecutado. Si ambos son de la misma casta, el hombre debe ser exiliado o multado severamente. El método de ejecución variaba. Para algunos crímenes, el Manusmriti prescribe la hoguera. Para otros, especialmente los relacionados con la violencia, prescribe la decapitación. Y para los crímenes más graves contra el orden social, como un shudra que golpea a un brahman, el castigo era la mutilación, cortar la mano que golpeó, en algunos casos quemar la lengua que pronunció palabras ofensivas. Un pasaje particularmente inquietante, capítulo 8, verso 280, declara: si un hombre de baja casta escucha intencionalmente la recitación de los Vedas, sus oídos deben ser llenados con laca caliente o plomo fundido. Si recita los Vedas, su lengua debe ser cortada. Si memoriza los Vedas, su cuerpo debe ser cortado en pedazos. La severidad aquí refleja la obsesión hindú con mantener las barreras de casta. Los Vedas eran sagrados, accesibles solo para las castas superiores.
Un Shudra que los escuchara no solo cometía un crimen social, contaminaba lo sagrado, y el castigo debía ser proporcional a esta contaminación cósmica. Pero el Manusmriti no es solo sobre castigos físicos. También prescribe purificaciones rituales extensas para diversos crímenes. Alguien que cometía ciertos pecados debía someterse a penitencias que podían durar años, incluyendo ayunos, peregrinaciones, donaciones masivas a brahmanes y rituales elaborados. En algunos casos, estas penitencias eran consideradas más importantes que los castigos legales, porque purificaban el karma del individuo, algo que el mero castigo físico no podía hacer. Sin embargo, sería incorrecto pensar que el sistema legal hindú antiguo era simplemente el Manusmriti en acción. India era y es un subcontinente vasto con enorme diversidad regional. Diferentes reinos tenían sus propias tradiciones legales, a menudo influenciadas por el budismo o el jainismo, religiones que rechazaban el sistema de castas y enfatizaban la no violencia. Los textos budistas, particularmente los Jatakas, historias de vidas anteriores de Buda, contienen numerosas referencias a sistemas legales y castigos en la India antigua. Estas historias, aunque moralizantes y quizás no completamente históricas, nos dan vislumbres de prácticas legales reales. Una historia del Jataka describe el juicio de un ladrón durante el reinado de un rey justo pero estricto. El ladrón había robado para alimentar a su familia hambrienta. El rey, reconociendo la motivación, ordenó que el ladrón fuera marcado en la frente con un hierro candente, una marca permanente de su crimen, pero también ordenó que se proporcionara comida a su familia. El mensaje era claro. La pobreza no excusa el crimen, pero un gobernante justo debe abordar las causas del crimen mientras castiga al criminal. El marcaje en la frente era común en muchas partes de la India antigua. Diferentes marcas indicaban diferentes crímenes. Un ladrón llevaba una marca, un asesino otra, un adúltero otra más. Esto servía como advertencia permanente a otros y aseguraba que el criminal no pudiera escapar de su reputación simplemente mudándose a otra ciudad. Bajo el Imperio Maurya, que unificó gran parte de la India bajo Chandragupta Maurya y su nieto Ashoka en los siglos III y II a.C., vemos intentos de codificar y estandarizar las leyes. El Arthashastra, un tratado sobre estadismo y economía atribuido a Kautilya, el ministro de Chandragupta, contiene secciones extensas sobre leyes y castigos. El Arthashastra es notablemente pragmático, menos preocupado por el dharma cósmico y más enfocado en la efectividad del gobierno. Prescribe castigos calculados para disuadir el crimen específico, mientras se maximiza el beneficio para el Estado. Por ejemplo, para muchos crímenes económicos, prescribe multas graduadas diseñadas para recuperar el valor robado más compensación, en lugar de castigos físicos que privan al Estado de un trabajador. Pero el Arthashastra también describe un sistema extenso de espionaje estatal y castigos severos para la traición. Capítulo 4, sección 11. Describe cómo los espías del rey deben infiltrar todos los niveles de la sociedad y cómo los traidores, una vez identificados, deben ser eliminados rápida y discretamente, a menudo mediante veneno, para evitar que inspiren a otros. Ashoka, el más famoso de los emperadores Maurya, es conocido por su conversión al budismo después de la sangrienta conquista de Kalinga, donde según algunas fuentes murieron 100,000 personas. Después de su conversión, Ashoka proclamó su adhesión a la no violencia y emitió edictos, grabados en pilares de piedra por todo su imperio, promoviendo el dharma budista y la justicia compasiva. Pero incluso Ashoka, en sus edictos, no abolió el castigo capital ni otros castigos severos. Su cuarto edicto mayor, grabado en roca en varios lugares de su imperio, dice: aquellos encarcelados deben ser tratados con compasión, pero aquellos culpables de asesinato, de causar gran daño o de traición al Estado
no pueden ser perdonados simplemente por mi compasión. Los edictos de Ashoka también revelan que estableció oficiales de Dharma, Mahámatras, cuyo trabajo era viajar por el imperio asegurando que los juicios fueran justos, que los prisioneros no fueran torturados innecesariamente y que los castigos fueran proporcionales. Era un intento temprano de humanizar el sistema penal sin abandonar su función disuasoria. Durante el periodo de los reinos regionales que siguieron a la caída del Imperio Maurya, la diversidad de prácticas legales aumentó. El Imperio Gupta, que dominó el norte de India del 320 al 550 después de Cristo, vio un renacimiento de la cultura hindú clásica y una reafirmación de los principios del Manusmriti. Relatos de viajeros chinos, particularmente Fagien, que visitó India durante el reinado de Chandragupta, segundo a principios del siglo V después de Cristo, nos dan perspectivas externas sobre la justicia india de este periodo. Fagien describe un sistema donde los castigos físicos eran comunes, pero donde también había notable libertad religiosa y movilidad social dentro de cada casta. Fagien nota con interés que, a diferencia de China, donde la decapitación era común, en India la mayoría de las ejecuciones se realizaban mediante ahogamiento o enterramiento vivo, métodos considerados menos contaminantes según los principios hindúes sobre la pureza y la impureza. También describe el uso de elefantes en ejecuciones. Los condenados a muerte por traición o crímenes particularmente atroces eran a veces atados al suelo y pisoteados por elefantes especialmente entrenados. Era un método espectacular reservado para hacer declaraciones públicas sobre el poder del rey y las consecuencias de desafiarlo. Pero quizás el aspecto más fascinante del sistema legal hindú antiguo es su énfasis en la restitución y la reconciliación, al menos para ciertos tipos de crímenes. Para disputas civiles, el sistema de Panchayat, consejos de aldea compuestos por ancianos respetados, mediaba conflictos y prescribía soluciones que enfatizaban restaurar la armonía comunitaria más que castigar al transgresor. Este énfasis en la armonía comunitaria coexistía, a veces incómodamente, con la severidad de los castigos para crímenes considerados amenazas al orden social o cósmico. Era una tensión que nunca se resolvió completamente y que continuaría caracterizando los sistemas legales indios a través de los siglos. Y mientras la India desarrollaba estos sofisticados sistemas legales que equilibraban consideraciones kármicas con necesidades pragmáticas de control social, aún más al este, al otro lado del Himalaya, otra gran civilización estaba perfeccionando su propio enfoque del castigo, uno que en su meticulosidad burocrática y su brutalidad calculada superaría a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es hora de que viajemos a China. Llegamos ahora al más vasto y duradero de todos los imperios de Oriente. China. Aquí, en los valles del río Amarillo y el Yangtze, una civilización continuó ininterrumpidamente durante más de 3000 años, desarrollando sistemas de gobierno, filosofía y ley de una sofisticación sin paralelo en el mundo antiguo. La historia legal china es inmensa y podríamos pasar horas explorándola. Pero para nuestra historia esta noche nos enfocaremos en los períodos y aspectos más reveladores de la crueldad legal china. La era de los reinos combatientes, cuando surgió la filosofía legalista, la dinastía Qin, cuando el legalismo se implementó con brutal eficiencia, y las dinastías Han, Tang y posteriores, cuando los castigos chinos alcanzaron su forma más refinada y terrible. Comencemos en el período de primavera y otoño, del 770 al 480 y uno antes de Cristo, cuando el sistema feudal de la dinastía Zhou se estaba desmoronando y numerosos estados pequeños competían por el poder. Fue una época de caos, guerra constante y transformación filosófica profunda. Durante este periodo surgieron las 100 escuelas de pensamiento, incluyendo el confucianismo, el taoísmo, el moísmo y, crucial para nuestra historia,
el legalismo. El legalismo, desarrollado por pensadores como Shang Yang, Han Fei y Li Si, rechazaba el optimismo confuciano sobre la bondad humana y la eficacia de la educación moral. En su lugar, proponía que los humanos son esencialmente egoístas y solo pueden ser controlados mediante leyes claras, respaldadas por castigos severos y recompensas consistentes. Shang Yang, que vivió del 390 al 338 a.C., se convirtió en el primer ministro del estado de Qin y puso en práctica las teorías legalistas con consecuencias históricas profundas. Su libro, el libro del señor Shang, es uno de los textos políticos más brutalmente pragmáticos jamás escritos. En este libro, Shang Yang argumenta: la gente no debe participar en asuntos de gobierno. Deben ser gobernados mediante leyes severas y castigos duros. Cuando las penas son severas y las recompensas generosas, un gobernante puede lograr cualquier cosa. Y procedió a demostrarlo. Shang Yang instituyó un sistema legal en Qin que se convertiría en modelo para toda China. Todas las leyes eran públicas, grabadas en bronce y expuestas en lugares prominentes. No había excusa para la ignorancia de la ley. Y los castigos eran exactamente tan severos como las leyes advertían. El sistema de 5 castigos, que se convertiría en estándar en China durante siglos, fue codificado durante este periodo. En orden ascendente de severidad, primero Mo, el tatuaje facial. El criminal era tatuado en la frente o las mejillas con caracteres que indicaban su crimen. Era una marca permanente de vergüenza. Segundo, Yi, la amputación de la nariz. Esta mutilación facial aseguraba que el criminal fuera reconocible de por vida. Tercero, Yue, la amputación de uno o ambos pies. Esto convertía al criminal en un impedido permanente, incapaz de huir o de muchos trabajos. Cuarto, Gong, la castración para hombres o el confinamiento como sirvienta del palacio para mujeres. Era considerado peor que la muerte por muchos, ya que impedía tener descendencia, una tragedia en la cultura china centrada en la familia. Quinto, Dapi, la pena capital mediante decapitación o, para crímenes más graves, Lingchi, la muerte por 1000 cortes. Lingchi merece explicación, aunque la descripción será necesariamente perturbadora. También conocido como muerte lenta o corte lento, era un método de ejecución donde el verdugo hacía numerosas incisiones en el cuerpo del condenado durante un periodo prolongado, a veces días. El objetivo era maximizar el dolor mientras se mantenía a la víctima consciente el mayor tiempo posible. El procedimiento exacto variaba, pero típicamente comenzaba con cortes superficiales en áreas no vitales. Gradualmente, se cortaban piezas más grandes: dedos, orejas, nariz, extremidades. Solo al final se hacían cortes en órganos vitales. Se administraba ocasionalmente medicina para mantener al condenado consciente. La muerte final era un alivio. Este castigo era reservado para los crímenes más graves: traición, parricidio, rebelión contra el emperador. La última ejecución documentada mediante Lingchi ocurrió en China en 1905 bajo la dinastía Qing. Existen fotografías perturbadoras de estas ejecuciones, testimonio horroroso de que esta práctica no era simplemente leyenda antigua, sino realidad reciente. Pero volvamos al período de los reinos combatientes. Bajo Shang Yang, Qin se convirtió en el estado más fuerte militarmente, en parte debido a su sistema legal brutal pero efectivo. La responsabilidad colectiva era central. Familias y vecindarios eran organizados en grupos de 5 o 10 hogares. Si uno cometía un crimen y no era denunciado por los otros, todos eran castigados. Este sistema de vigilancia mutua aseguraba que prácticamente ningún crimen quedara sin reportar. El miedo no era solo al castigo propio, sino al castigo de toda tu familia, tus vecinos, todos los que conocías.
era control social total. Irónicamente, el propio Shan Yang eventualmente fue víctima del sistema que creó. Cuando su patrón, el duque Xiao de Qin, murió en el 338 a.C., Shan Yang perdió su protección política. Fue acusado de traición, huyó, y cuando intentó quedarse en una posada, el posadero se negó por temor a las leyes de Shan Yang que castigaban a quienes albergaban fugitivos. Eventualmente fue capturado y ejecutado mediante división del cuerpo por 5 carros, un método donde cada extremidad y la cabeza eran atadas a carros diferentes que luego eran conducidos en direcciones opuestas. Su legado, sin embargo, sobrevivió. En el año 221 a.C., Qin, fortalecido por siglos de legalismo implacable, conquistó todos los otros estados chinos. Qin Shi Huang se convirtió en el primer emperador de China unificada. El reinado de Qin Shi Huang es legendario. Construyó la Gran Muralla, estandarizó pesos y medidas, unificó la escritura china, pero también implementó el legalismo con una ferocidad sin precedentes. Su primer ministro, Li Si, era discípulo de Han Fei y continuó las políticas de Shan Yang a escala nacional. Bajo Qin Shi Huang, las leyes eran omnipresentes y los castigos inmediatos. Un edicto infame ordenó la quema de libros que no fueran útiles para agricultura, medicina o adivinación. Cientos de miles de textos fueron destruidos, y cuando 460 eruditos confucianos protestaron, según el historiador Sima Qian, fueron enterrados vivos. La construcción de la Gran Muralla y el mausoleo del emperador, con sus famosos guerreros de terracota, requirió mano de obra masiva. Gran parte de esta mano de obra era forzada, compuesta por criminales condenados a trabajos forzados. Las condiciones eran brutales. Estimas modernas sugieren que cientos de miles murieron durante estas construcciones. Los registros de la dinastía Qin, aunque fragmentarios, revelan un estado de vigilancia total. Cada transacción, cada movimiento entre distritos, cada aspecto de la vida era regulado y registrado. Inspectores imperiales viajaban constantemente, verificando que las leyes se aplicaran uniformemente. Los funcionarios que aplicaban las leyes con lenidad eran castigados tan severamente como los criminales. Pero el sistema de Qin era insostenible. Cuando el primer emperador murió en el 210 a.C., el imperio colapsó casi inmediatamente en rebelión. Su hijo, el segundo emperador, fue asesinado después de reinar solo 3 años. La dinastía que había unificado China duró solo 15 años. La dinastía Han, que emergió de las cenizas de Qin en el 206 a.C., aprendió lecciones importantes. Los emperadores Han adoptaron el confucianismo como filosofía oficial, enfatizando la virtud y la educación, pero no abandonaron el legalismo en la práctica. En su lugar, crearon una síntesis, retórica confuciana combinada con aplicación legalista, un patrón que continuaría durante el resto de la historia imperial china. El Código Tang, promulgado en el año 624 después de Cristo durante la dinastía Tang, es uno de los códigos legales más comprensivos de la historia humana. Contenía 500 leyes divididas en 12 secciones, cubriendo todo desde traición hasta disputas de propiedad. Se convirtió en modelo para códigos legales en Corea, Japón y Vietnam. El Código Tang refinó el sistema de 5 castigos, añadiendo la pena de exilio a distancias variables como alternativa a algunas mutilaciones, pero mantuvo la pena capital para cientos de ofensas, y el código detallaba meticulosamente cómo debían ejecutarse las sentencias. Un aspecto fascinante del sistema legal Tang era el proceso de apelación. Cada sentencia de muerte debía ser revisada por el emperador personalmente. En teoría, esto aseguraba justicia. En la práctica, significaba que el emperador revisaba cientos.
a veces miles de casos anualmente. Se desarrolló un sistema burocrático masivo para manejar este flujo. Documentos administrativos Tang, descubiertos en las cuevas de Dunhuang a principios del siglo XX, revelan el funcionamiento cotidiano de este sistema. Un documento describe el caso de un campesino ejecutado por robar un búfalo. Otro describe a una mujer exiliada por 1500 kilómetros por adulterio. Otro más detalla a un funcionario que fue bastinadoed, golpeado en las plantas de los pies con varas de bambú por aceptar un soborno. El bastinado merece mención como uno de los castigos más comunes en China imperial. Golpear las plantas de los pies o las nalgas con varas de bambú causaba dolor intenso sin daño visible permanente, aunque golpes severos podían resultar en daño nervioso permanente. Era el castigo de elección para ofensas menores, y documentos legales especificaban exactamente cuántos golpes correspondían a cada ofensa. Durante las dinastías posteriores, particularmente la Ming, del 1360, y 8 al 1644, y la Qing, del 1644 al 1912, el sistema penal chino alcanzó su máxima elaboración. El Gran Código Ming contenía más de 460 artículos principales y el Código Qing lo expandió aún más. Estos códigos incluían castigos especializados para tipos específicos de crímenes. Por ejemplo, el Código Qing prescribía que los falsificadores debían tener sus manos cortadas. Los rebeldes contra el Estado podían sufrir linchi. Los parricidas, considerados los más bajos de los criminales, eran ejecutados mediante linchi y sus cabezas expuestas públicamente. La cangue, un dispositivo de madera pesado colocado alrededor del cuello del criminal, obligándolo a llevar el peso con sus hombros y haciéndole imposible alimentarse a sí mismo, era común para delincuentes menores. El criminal era dejado en lugares públicos, a menudo durante semanas, dependiente de la caridad pública para comida y agua. Muchos morían de hambre o exposición. El sistema penal chino también empleaba extensamente el trabajo forzado. Los criminales eran enviados a trabajar en proyectos imperiales, canales, caminos, minas. Las condiciones eran brutales y las tasas de mortalidad altas. Era un destino preferible a la muerte inmediata, pero solo marginalmente. Un aspecto que distinguía a China de otras civilizaciones que hemos examinado era la énfasis en la confesión. Los jueces chinos consideraban esencial que el acusado confesara su crimen. La tortura judicial para extraer confesiones era no solo legal sino esperada en casos serios. Los métodos de tortura eran variados y meticulosamente documentados en manuales legales. Incluían golpizas, aplastamiento de dedos, suspensión en posiciones dolorosas y privación de sueño. Un manual judicial, Tang, aconsejaba a los jueces sobre cuánta tortura aplicar para diferentes tipos de sospechosos, basándose en su edad, género y estatus social. Esta noche hemos viajado desde las orillas del Tigris hasta las llanuras de China, explorando cómo las civilizaciones de Oriente concebían el castigo. Pero nuestro viaje aún no termina, porque después de estos imperios antiguos, nuevas fuerzas religiosas y políticas transformarían el paisaje legal de Oriente, y en algunos casos, los castigos se volverían aún más elaborados, más públicos, más calculados para infundir terror. Es momento de explorar el legado de estos sistemas antiguos y cómo evolucionaron en el período medieval y más allá. En el año 622 después de Cristo, el profeta Muhammad y sus seguidores emigraron de Meca a Medina, un evento conocido como la Égira, que marca el comienzo del calendario islámico. En las décadas que siguieron, el Islam no solo se estableció como una nueva religión mundial, sino que también trajo consigo un sistema legal comprensivo que influenciaría a cientos de millones de personas y transformaría las prácticas legales en todo el Oriente Medio, África del Norte, Asia Central y más allá. La Sharia, derivada del Corán,
Los hadices o dichos del profeta y siglos de interpretación jurisprudencial por eruditos islámicos representa uno de los sistemas legales más comprensivos jamás desarrollados. Y como todos los sistemas legales que hemos examinado, incluye provisiones para castigos severos, algunos de los cuales continúan siendo debatidos y en algunos lugares practicados hasta el día de hoy. Es crucial entender, antes de continuar, que el Islam, como el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, es una tradición compleja con enormes variaciones internas. Las prácticas legales en el mundo islámico han variado enormemente según el tiempo, el lugar y la escuela de interpretación. Lo que describiré esta noche son principios generales y prácticas históricas, no una caracterización monolítica de un mundo musulmán que nunca fue ni es uniforme. El sistema penal islámico clásico divide los crímenes en tres categorías principales: hudud, qisas y tasir. Los crímenes hudud son aquellos cuyos castigos están específicamente mencionados en el Corán o en los hadices auténticos. Incluyen el robo, la fornicación o adulterio, la falsa acusación de fornicación, beber alcohol, la apostasía y la rebelión armada contra el Estado Islámico. Los castigos para estos crímenes son fijos y, en teoría, no pueden ser modificados por jueces humanos. Comencemos con el robo. El Corán, capítulo 5, verso 38, declara: En cuanto al ladrón y la ladrona, cortadles las manos como castigo por lo que han hecho, como ejemplo de Alá. Alá es poderoso, sabio. Esta provisión ha sido interpretada y aplicada de diversas maneras a lo largo de la historia islámica. La mayoría de los eruditos clásicos establecieron condiciones estrictas. El ladrón debe haber robado una cantidad mínima, equivalente al valor de aproximadamente 4 gramos de oro. El robo debe haber sido de una propiedad asegurada. El ladrón debe ser adulto, cuerdo, y no debe haber robado por necesidad extrema. Si falta cualquiera de estas condiciones, el castigo had no se aplica. Cuando sí se aplica, la amputación es de la mano derecha en la primera ofensa, y el procedimiento está meticulosamente regulado en tratados legales clásicos. La mano debe ser cortada en la muñeca, la herida debe ser cauterizada inmediatamente para prevenir desangramiento, y se debe proporcionar atención médica al criminal. Ofensas repetidas resultan en amputaciones adicionales. El pie izquierdo, luego posiblemente la mano izquierda o el pie derecho, según la escuela de jurisprudencia. Registros históricos del califato abasí, que gobernó desde Bagdad del 750 al 1250 después de Cristo, contienen referencias a estas amputaciones. Ibn Battuta, el viajero marroquí del siglo XIV, menciona en sus relatos haber presenciado tales castigos en varias ciudades islámicas que visitó. Sin embargo, es crucial notar que los eruditos islámicos clásicos también desarrollaron principios jurídicos que hacían difícil la aplicación de los castigos hudud. El principio de alejar los hudud mediante dudas significaba que cualquier ambigüedad o duda razonable sobre la culpabilidad del acusado debía resultar en la no aplicación del castigo had, recurriendo en su lugar a un castigo discrecional menor. El adulterio o zina es otro crimen hudud con un castigo severo específicamente mencionado en el Corán. Para personas no casadas, el castigo es 100 latigazos. Para personas casadas, es la muerte por lapidación, aunque esto está basado en hadices más que en el Corán mismo. Sin embargo, el estándar de prueba es extremadamente alto. Se requieren 4 testigos masculinos adultos y confiables que hayan presenciado el acto sexual mismo, no solo comportamiento sospechoso. Alternativamente, el acusado puede confesar, pero la mayoría de las escuelas requieren que la confesión se repita 4 veces en ocasiones separadas y enseñan que si el acusado se retracta en cualquier momento, incluso durante la ejecución, debe ser liberado inmediatamente.
Estas estrictas condiciones significaban que, históricamente, las ejecuciones por adulterio bajo la ley islámica clásica eran raras. Ibn Taymiyya, un erudito influyente del siglo XIV, escribió que nunca había oído de un caso donde se hubiera establecido zina mediante 4 testigos y que prácticamente todos los casos conocidos involucraban confesión voluntaria. Sin embargo, cuando sí ocurrían, las descripciones históricas de lapidaciones son perturbadoras. La persona condenada era colocada en un pozo cavado en el suelo para prevenir escape. Los testigos que testificaron contra ellos arrojaban las primeras piedras, seguidos por el juez, y luego la población general. Las piedras no debían ser tan grandes como para matar inmediatamente, ni tan pequeñas como para no causar daño serio. El objetivo era una muerte segura, pero no instantánea. Textos legales islámicos clásicos especifican que si la persona condenada lograba escapar del pozo durante la lapidación, esto se tomaba como señal de que Dios había aceptado su arrepentimiento y debían ser dejados ir. Esta provisión refleja la profunda ambivalencia que muchos eruditos sentían sobre este castigo. Los crímenes quizás involucran asesinato o lesiones corporales intencionales y operan bajo el principio de retribución equivalente, similar al antiguo concepto de ojo por ojo. Sin embargo, el sistema islámico introduce una opción crucial. La familia de la víctima puede perdonar al perpetrador a cambio de compensación financiera, conocida como diyá, o incluso sin compensación si así lo desean. Esta opción de perdón, enfatizada en el Corán, introdujo un elemento de misericordia en lo que de otro modo podría ser un sistema puramente retributivo. Los registros judiciales del período otomano, del 1300 a 1922, muestran que la mayoría de los casos de asesinato se resolvían mediante diyá en lugar de ejecución. Los crímenes tazir son todos los demás crímenes no especificados en las categorías hudud o quisas. Para estos, el juez tiene discreción considerable en determinar el castigo, que puede variar desde reprimenda verbal hasta encarcelamiento, flagelación, multas o incluso muerte en casos extremos. Esta discreción significaba que el sistema legal islámico podía adaptarse a circunstancias locales y casos individuales, pero también significaba que la severidad de los castigos podía variar enormemente según el juez, el lugar y el período histórico. Durante el califato omeya, del 661 al 750 después de Cristo, y particularmente bajo los abasíes que le siguieron, el mundo islámico experimentó una edad de oro de aprendizaje y sofisticación legal. Bagdad se convirtió en el centro intelectual del mundo, y los juristas islámicos produjeron volúmenes masivos de análisis legal. El juez o cadi jugaba un rol central en el sistema judicial islámico. A diferencia de muchos sistemas legales antiguos donde el gobernante era el juez supremo, el Islam desarrolló una clase judicial relativamente independiente. Los cadis eran usualmente eruditos entrenados en la Sharia que actuaban como tanto juez como árbitro en disputas. Registros de tribunales del período mameluco en Egipto y Siria, del 1250 al 1517, revelan un sistema judicial activo que manejaba miles de casos anualmente, desde disputas comerciales menores hasta casos criminales serios. La mayoría de los casos se resolvían mediante mediación y compensación en lugar de castigos severos. Sin embargo, el sistema también incluía provisiones para tortura judicial en casos donde se sospechaba de un crimen serio y la evidencia era insuficiente. Textos legales islámicos medievales debaten bajo qué circunstancias la tortura era permisible, con algunos eruditos oponiéndose completamente y otros permitiéndola bajo condiciones estrictas. El mundo islámico también heredó y adaptó métodos de castigo de las civilizaciones que conquistó. La crucifixión, mencionada en el Corán como castigo para aquellos que hacen guerra contra Dios y su mensajero, era practicada ocasionalmente, aunque los eruditos debatían su aplicación exacta. El empalamiento, heredado de persas y bizantinos,
era usado ocasionalmente por gobernantes islámicos, particularmente en el Imperio Otomano. Aunque muchos eruditos argumentaban que contradecía las enseñanzas islámicas sobre tratamiento humano de los condenados, los otomanos, que gobernaron gran parte del Oriente Medio, el norte de África y los Balcanes desde el comienzo del siglo XIV hasta principios del siglo XX, desarrollaron un sistema legal híbrido. Combinaban la Sharia con el Qanun, ley secular promulgada por el sultán, que cubría áreas que la Sharia no abordaba detalladamente, como administración, impuestos y regulaciones comerciales. Relatos de viajeros europeos a tierras otomanas en los siglos XVI y XVII describen ejecuciones públicas y castigos corporales. La decapitación era el método estándar de ejecución, realizada por verdugos profesionales usando espadas o hachas. Los cuerpos de traidores y rebeldes importantes eran a veces exhibidos públicamente como advertencia. Un castigo otomano particularmente notable era la práctica de ahogar a mujeres del harén imperial en el Bósforo si eran acusadas de adulterio. Eran colocadas en sacos con pesas y arrojadas al agua. Esta práctica, aunque no prescrita por la Sharia clásica, fue justificada por algunos eruditos de la corte otomana como una forma de ocultar la vergüenza del crimen en lugar de la lapidación pública. Durante el período safávida en Persia, del 1501 al 1722, el chiismo se estableció como religión de Estado, y esto trajo algunas variaciones en la práctica legal. Los safávidas eran conocidos por castigos particularmente severos contra la apostasía y la herejía religiosa, reflejando las intensas tensiones sectarias de la época. Pero debemos también notar que el mundo islámico medieval desarrolló instituciones legales que, en algunos aspectos, eran progresivas para su tiempo. El sistema de Waqf, fundaciones caritativas, proporcionaba apoyo social que reducía la pobreza y así el crimen. Los hospitales islámicos trataban a criminales heridos junto con otros pacientes. Las prisiones, aunque a menudo duras, incluían provisiones para la educación religiosa y la rehabilitación de prisioneros. Y críticamente, la énfasis islámica en el testimonio confiable, los altos estándares de prueba para crímenes hudud y la opción de perdón en casos quizás introdujeron elementos de misericordia y justicia procedural que, al menos en teoría, limitaban la aplicación arbitraria de castigos severos. Sin embargo, el legado de estos castigos tradicionales permanece controversial hasta hoy. En el siglo XX y XXI, mientras la mayoría de los países de mayoría musulmana han adoptado códigos legales seculares basados en modelos europeos, algunos mantienen o han reintroducido elementos de la ley penal islámica clásica, resultando en debates intensos sobre tradición, modernidad, derechos humanos e interpretación religiosa. Estos debates son complejos y van mucho más allá del alcance de nuestro viaje histórico esta noche, pero ilustran cómo el peso del pasado, las leyes y castigos codificados hace siglos en contextos sociales muy diferentes continúan resonando en el presente. Y eso nos trae, querida audiencia de Somnialis, a la última parte de nuestro viaje. La reflexión sobre qué significan todas estas historias de crueldad legal, qué nos enseñan sobre la naturaleza humana, la justicia y el progreso, y cómo sus ecos continúan reverberando en nuestro mundo moderno. Hemos viajado esta noche a través de más de 3000 años de historia, desde las estelas de Hammurabi hasta los tribunales otomanos, desde las orillas del Éufrates hasta las llanuras de China. Hemos sido testigos de castigos que desafían nuestra comprensión moderna, de sistemas legales que mezclaban sofisticación administrativa con brutalidad física, de sociedades que creían que el orden solo podía mantenerse mediante el miedo. Y ahora, mientras nuestra noche juntos llega a su fin, debemos hacernos la pregunta inevitable: ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Cómo debemos entender estas historias perturbadoras de nuestro pasado colectivo? Primero, es crucial resistir la tentación
de simplemente descartar a estas civilizaciones como bárbaras o atrasadas. Cada sociedad que hemos examinado produjo logros extraordinarios en arte, arquitectura, literatura, matemáticas, astronomía y filosofía. Mesopotamia inventó la escritura. Persia construyó un sistema administrativo que permitió gobernar el imperio más grande del mundo antiguo. India desarrolló conceptos matemáticos que todavía usamos. China creó una burocracia meritocrática siglos antes de que Europa concibiera la idea. Estas no eran sociedades de salvajes ignorantes, eran civilizaciones sofisticadas compuestas por personas tan inteligentes, creativas y capaces de compasión como nosotros. Sin embargo, desarrollaron y mantuvieron sistemas de castigo de una crueldad que hoy consideraríamos inaceptable. Esto nos obliga a confrontar una verdad incómoda. La crueldad legal no es producto de la ignorancia o la falta de civilización. Es de hecho producto de la civilización misma. Las sociedades pequeñas, tribales, raramente desarrollan castigos tan elaborados y sistemáticos. Es solo cuando las sociedades crecen, cuando miles o millones de personas deben ser gobernadas, cuando el orden social no puede mantenerse mediante lazos familiares y presión comunitaria, que los castigos severos y públicos se vuelven herramientas de control social. Los castigos que hemos explorado esta noche tenían funciones específicas. Primero, disuasión, hacer el crimen tan costoso que las personas racionales no lo cometerían. Segundo, retribución, satisfacer el deseo humano de que el mal sea castigado proporcionalmente. Tercero, purificación, la creencia de que el castigo limpia al individuo o a la sociedad de la contaminación moral del crimen. Y cuarto, control social, demostrar el poder del Estado y crear miedo que inhiba la rebelión. Pero aquí está lo fascinante. Muchas sociedades modernas han abandonado los castigos físicos brutales, no porque hayan desarrollado alternativas más efectivas en términos puros de control social, sino porque nuestros valores han cambiado. Hemos decidido colectivamente que ciertos castigos son inherentemente inmorales, sin importar cuán efectivos puedan ser en disuadir el crimen. Este cambio de valores no sucedió uniformemente ni inevitablemente. Fue el resultado de siglos de debate filosófico, influencia religiosa, particularmente de movimientos reformistas dentro del cristianismo y el islam, y la emergencia gradual de conceptos de derechos humanos universales. El movimiento de la Ilustración en Europa, los escritos de pensadores como Cesare Beccaria, quien argumentó en el siglo XVIII contra la tortura y la pena capital, las reformas penales gradualmente implementadas en diversos países durante los siglos XIX y XX, todo esto contribuyó a un cambio fundamental en cómo las sociedades conciben el castigo. Hoy, la mayoría de las naciones han abolido la tortura judicial, muchas han abolido la pena capital, y prácticamente todas han abandonado castigos como mutilación, lapidación y otras formas de violencia física sistemática contra criminales. La prisión se ha convertido en la forma dominante de castigo en la mayoría del mundo. Pero debemos preguntarnos, ¿es esto realmente progreso moral? ¿O simplemente un cambio en la expresión de la crueldad? Las prisiones modernas, particularmente en ciertas partes del mundo, pueden ser lugares de brutalidad psicológica y física. El confinamiento solitario prolongado causa daño mental demostrable. Las sentencias de prisión extremadamente largas para crímenes no violentos, particularmente en algunos países, podrían ser consideradas por observadores futuros como igualmente bárbaras que los castigos físicos del pasado, y en algunos lugares del mundo, las prácticas antiguas persisten o han sido revividas. Las ejecuciones públicas, la flagelación, la amputación, todos continúan en ciertos contextos, justificados por interpretaciones de tradiciones legales religiosas o necesidades de control social. Esto nos recuerda que la historia no se mueve en línea recta hacia el progreso inevitable. Los valores pueden cambiar en múltiples direcciones. Las sociedades
pueden volverse más humanitarias o más crueles dependiendo de circunstancias políticas, económicas y sociales. Entonces, ¿qué lecciones debemos llevar de nuestro viaje esta noche? Primera, la humildad. Es fácil para nosotros, desde la comodidad del siglo XXI, juzgar a nuestros ancestros, pero ellos operaban en contextos que apenas podemos imaginar. La mayoría no tenían conceptos de psicología, rehabilitación o derechos humanos universales. Hacían lo mejor que podían con el conocimiento y los valores que tenían. Segunda, la vigilancia. La capacidad humana para la crueldad, especialmente cuando es sistemática, legal y respaldada por autoridad religiosa o estatal, no ha desaparecido. Permanece latente en todas las sociedades, lista para resurgir bajo las condiciones apropiadas de miedo, amenaza percibida o colapso del orden social. Tercera, la compasión. Cada historia de castigo que hemos escuchado esta noche involucra sufrimiento humano real. Personas reales sintieron el filo de la espada, el calor del fuego, el dolor de la flagelación. Su sufrimiento no es abstracto, y recordarlo debería cultivar en nosotros compasión tanto por las víctimas del crimen como por aquellos castigados por ello. Y finalmente, la esperanza. A pesar de toda la crueldad que hemos explorado, también hemos visto evidencia de la capacidad humana para evolucionar moralmente. Hemos visto eruditos antiguos tratando de limitar la crueldad mediante procedimientos y estándares de prueba. Hemos visto conceptos de perdón, misericordia y rehabilitación emergiendo gradualmente. Hemos visto que el cambio es posible. Las leyes crueles de Oriente no son simplemente historia antigua, son parte de nuestro legado colectivo como especie. Nos muestran de dónde venimos y, por contraste, ayudan a definir hacia dónde queremos ir. Mientras cierras los ojos esta noche, quizás pienses en estas historias. Quizás te preguntes cómo nuestros propios descendientes, dentro de 500 o 1000 años, juzgarán nuestras prácticas legales y sistemas de justicia. Quizás consideres qué aspecto de nuestras sociedades modernas futuras generaciones encontrarán tan incomprensiblemente cruel como nosotros encontramos el lynchi o el escafismo. Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero son preguntas que vale la pena hacer, porque al confrontar honestamente tanto nuestro pasado como nuestro presente, podemos trabajar hacia un futuro más justo y más humano. Y ahora, querida comunidad de Somnialis, nuestra noche juntos llega a su fin. Antes de que te entregues al sueño, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué aspecto de lo que hemos explorado esta noche te impactó más? ¿Hay algún periodo histórico o civilización cuyas leyes te gustaría que exploráramos más profundamente en futuros episodios? Tal vez las leyes vikingas de la Europa nórdica o los sistemas legales de las civilizaciones precolombinas de América. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si este viaje a través de las leyes crueles de Oriente te ha parecido valioso, si has aprendido algo nuevo o has encontrado perspectivas que te han hecho pensar, te invitamos a suscribirte a Somnialis. Cada semana, exploramos diferentes aspectos de la historia humana, siempre con rigor académico, siempre con respeto por aquellos que vivieron estas historias y siempre diseñado para acompañarte en esa transición tranquila entre el día y la noche. La historia no es solo hechos y fechas, es la historia de nosotros, de nuestra especie, de cómo hemos tratado de organizar nuestras sociedades, de definir el bien y el mal, de mantener el orden mientras luchamos con nuestra propia naturaleza compleja. Y cada historia, incluso las más perturbadoras, tiene algo que enseñarnos. Así que cierra los ojos ahora. Deja que las imágenes y las historias de esta noche se desvanezcan suavemente. No hay necesidad de aferrarse a ellas. Han cumplido su propósito. Te han transportado a través del tiempo y el espacio. Te han mostrado mundos que ya no existen, pero cuyas sombras aún tocan el nuestro.
Respira profundo. Siente la comodidad de tu cama, la seguridad de tu hogar. Estás aquí, en el presente, donde el pasado no puede alcanzarte, excepto como conocimiento, como sabiduría, como perspectiva. Y mientras te deslizas hacia el sueño, recuerda que cada noche es una oportunidad para el descanso, para la renovación, para despertar con nueva energía y nuevas posibilidades. Las leyes crueles del pasado permanecen allí, en el pasado. Lo que hacemos con ese conocimiento, cómo lo usamos para construir un futuro más sabio y más compasivo, eso depende de nosotros. Buenas noches, querida comunidad. Que tus sueños sean pacíficos, que tu descanso sea profundo y que cuando despiertes sea con gratitud por vivir en una época donde, a pesar de sus muchos desafíos, al menos hemos comenzado a reconocer que la justicia y la compasión no son opuestos, sino compañeros necesarios. Nos vemos en el próximo episodio de Somnialis, donde la historia se encuentra con la noche y donde juntos exploramos los misterios infinitos del pasado humano. Hasta entonces, descansa bien.